¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de la Divina Comedia. Ya pasaron las elecciones primarias, ahora vendrán las generales. Sigue el debate, quiénes van a ser protagonistas, quién ganó, quién perdió la primera vuelta, ojo que viene la segunda. Pedrito es bueno, José es malo, José es malo, Pedrito es bueno, de acuerdo a cómo lo mires. Por el camino tuvimos una desgracia que condicionó, motivó que este programa no se emitiera oportunamente, producto de la desgracia de Salta del 2100. No era un momento de debate político, sino que era un momento en el cual la sociedad tenía que poner el hombro a un grupo de personas que habían sufrido una desgracia. En realidad no es ese grupo de personas, sino la sociedad en su conjunto la que había padecido esa desgracia. Desafortunadamente, en los cimientos de las desgracias aparecen pequeños roedores que lo único que pretenden es llevar agua para su molino. Yo no voy a esperar, o mejor dicho, yo voy a esperar un tiempo y les voy a contar en este programa quiénes son los roedores que surgen de los cimientos. Estoy hablando, alguno pensará, abogados, cuervos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguna dirigencia política. Como ratones están escondidos en una madriguera, no podían salir a ningún lado, y aprovechan la desgracia de la gente para poder volver a salir en cámara. Es eso, es ahí la cuestión. Roedores que salen desde debajo de los cimientos, estaban escondidos, y aparece el ratoncito y dice, oh, ratoncito, bienvenido de vuelta a escena. Pero bueno, cualquier bondi los deja bien algunos. Hay un amigo mío que ha venido al programa, Gustavo Teres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Secretario General ANSAFE, Rosario. Una responsabilidad, la de... creo que un dirigente gremial, el fin último que tiene es que sus trabajadores tengan la vida vivan lo más dignamente posible, ¿no? Sí, me parece que es así y que los puedan representar con el máximo de honestidad, de una posición. Digo, hay una ética sindical, hay una responsabilidad sindical y hay un compromiso. Yo creo que las organizaciones sociales y sindicales son constitutivas del sistema democrático. Digo, me parece que la democracia no es votar cada 2 años. Yo creo que el conflicto social, la demanda, los movimientos instituyentes fortalecen a la democracia y no la debilitan. Este es un debate que tenemos a veces hoy con el gobierno de la provincia cuando pretende inhibir legítimas protestas, a veces también lo hace el gobierno nacional, cuando en realidad yo creo que aquel gobierno que quiere realizar transformaciones sociales debería apoyarse en la movilización social. En eso yo reivindico a veces Bolivia, lo que pasa con Evo Morales, otras experiencias que no inhiben el conflicto. E inclusive también pasa, lo vimos con el fenómeno ahora en Brasil, en Uruguay. Creo que hay una famosa frase de Mandela que decía, si la democracia no sirve para resolverle los problemas a la gente, ¿para qué está? Para que la gente viva mejor. Entonces, dentro de eso, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales que luchan y reclaman por una vida más digna, me parece que son un sujeto irreemplazable en la vida democrática. Si no, la otra democracia es una mirada muy liberal, muy chiquita. Los docentes, cuando son opositores al oficialismo de turno, viene el opositor y le presta la oreja, y cuando ese opositor se transforma en oficialismo, ¿cambia esa frecuencia, esa relación? Sí. Nos pasó con Ahora le todo. está pasando con el peronismo, que el peronismo dice, qué bien que ustedes luchan, ¿no? Me parece que sí, le pasa a todos los gobiernos y eso es una mirada corta. Yo por eso, la gran discusión del movimiento sindical, y el otro día también lo traía coincidiendo con ustedes, una persona que hoy no está lejos, no está cerca del gobierno, es un dirigente sindical, de lo cual no compartimos el mismo espacio, pero muy serio, que es Smith, venía de un congreso en Brasil. Lo que está discutiendo el movimiento sindical en Brasil
en Uruguay, también le pasa a los bolivianos. El problema que tienen los venezolanos es la autonomía. Aún donde haya mayoría de dirigentes sindicales que apoyan al gobierno, si no tienen cierta autonomía y se convierten solo en una correa de transmisión del Estado, no solo que empobrecen la vida sindical y social, sino que impiden los avances sociales. La CUT brasilera, por haber estado pegado tan cerca de Lula, ser tan obsecuente con Dilma, tuvo que realizar un paro porque se lo impuso un movimiento social. Llegaron tarde, una central que era paradigmática desde el punto de vista de la democracia sindical y social. Lo mismo pasó con el PIT-CNT en Uruguay. La discusión de los congresos del PIT-CNT en Uruguay hoy es la autonomía, pero el PIT-CNT ha ejercido mucho más esa autonomía, porque le hizo 4 o 5 paros a Tabaré y 4 o 5 paros generales a Mujica. Y no por eso deja a la mayoría de dirigentes ser oficialista. Me parece que eso, las centrales sindicales que se formaron al calor de la revolución venezolana y son muy oficialistas, no han podido construir poder de la clase trabajadora, por ejemplo. Me da la impresión que no se ha podido saldar, es una discusión que se abrió en el siglo XX, empezó en el siglo XIX más precisamente, con la segunda revolución industrial, pero el rol del sindicalismo no está todavía descrito en forma clara, este es el rol. Hubo una experiencia soviética, hubo una experiencia europea con socialdemocracia, socialcristianismo, esto que vos estás hablando de Latinoamérica, me parece que no hay una idea saldada de qué rol. No, y cada momento histórico lo expresa distinto, por eso digo, no se puede medir, no se puede comparar con cada época de esas, pero está claro que fracasó el sindicato como correa de transmisión del partido, que fracasó el modelo sindical pegado al Estado, porque cuando el Estado se empobrece no tiene capacidad de reacción ese movimiento sindical. Me parece que genera una discusión. Pero yo vuelvo a tu pregunta anterior. A nosotros nos pasa eso, ¿no? Que a veces que hay dirigentes políticos que alientan si vos confrontás con el gobierno nacional, porque debilitaría, porque de alguna manera el gobierno o determinados sectores de la provincia confrontan con el gobierno nacional, pero cuando confrontás con el gobierno de la provincia, se cambian los roles, otros oxigenan esa lucha y otros te la inhiben o te la descalifican. Y me parece que los dirigentes sindicales no estamos para ser ni oficialistas ni opositores, sino para representar a un conjunto de afiliados que cada uno de ellos vota diversas propuestas electorales, pero como clase trabajadora tiene una plataforma que los abarca, que los contiene, y es lo que hay que reivindicar. ¿Qué es lo que no entendió en estos días? No entendió, yo creo que sí lo entendió, pero es como se comportó Márquez, que sería el vocero de la ministra de Educación, ¿no? El licenciado Márquez, que no permitió que nosotros, se pretende descalificarnos y pasarnos a descuentos una desobligación que hicimos, donde sería la primera ministra de Educación, digo, ni Bondesío, ni Colazurdo, ni Fernández, ni Barinaga, ni Révola, ni Stanoevi, nadie descontó nunca en la ciudad de Rosario una desobligación. Y este gobierno tendría el triste mérito De debutar en ese de sentido. querer debutar en eso. Pero no solo eso, sino que aparte no solo quieren descontar por alguna hora no trabajar, sino que se te va a descontar el día. Hay compañeros que trabajaron el 80% de la jornada y dice que Fiscalía de Estado le dijo eso. Digo, violentar las leyes laborales hasta ese extremo, realmente inédito. Nosotros vamos a hacer denuncia en el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer denuncia en la OIT, vamos a ir al INADI porque ya, digo, estos dirigentes políticos firman después por libertad y democracia sindical, pero fuera de la frontera de la provincia de Santa Fe. Y dicen lo contrario. Y aparte hacen fíjate vos qué problema conceptual. Dicen, estamos en paritaria y no se puede discutir. ¿Sí? La mayoría de los abogados laboralistas y dirigentes sindicales saben que cuando hay una paritaria se puede movilizar aunque estés discutiendo. Lo que no se puede hacer como medida de fuerza es cuando estás en conciliación obligatoria. Confunden que si tenés una paritaria abierta, siempre Horacio Zamboni nos enseñó que negociar una paritaria en caliente, o sea, una paritaria con los trabajadores movilizados, siempre es mejor que con los obreros en la fábrica, porque el elemento de presión es mejor. O sea que si hay una paritaria abierta y nosotros buscamos la movilización social, obligamos a que se haga ese tema. Y el licenciado Márquez dice que no, que si hay una paritaria abierta no hay que luchar. La verdad que no lo dice en ningún manual del movimiento sindical en ningún lugar del país. A ver, ¿cuál es la relación? Porque vos sos un dirigente que
tiene sus años, joven aún, pero tiene sus años de militancia. ¿Cómo era la relación cuando ustedes estaban de la vereda enfrente con cuando gobernaba el Partido Justicialista? Ah. ¿Cuál era la relación con el socialismo en esa época? No, nosotros no tenemos relaciones Digo, orgánicas, pero sí expresaban su apoyo. Es más, En medidas de este tipo. sí, y tomaban parte de ese descontento para en una legítima acumulación política y empujaban eso. Es más, yo siempre lo digo, lo estoy diciendo públicamente, el miembro del Ministerio de Educación, Leonardo Panoso, fue dirigente de esta seccional Sí. e hizo un montón de desobligaciones. Hoy dice todo lo contrario. O sea, están los diarios que hablan de eso. O sea, ellos lo pudieron ejercitar. Es más, yo lo he entrevistado en aquellos tiempos, claro. Bueno, y ahora parece que no. Ahora es explíqueme por qué. Que antes no había gobiernos democráticos. Me parece realmente un despropósito. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque no se quiere discutir problemas acuciantes en la escuela. Nosotros planteamos la reapertura salarial. ¿Y por qué planteamos la reapertura salarial? Porque si el ministro, digamos, acá hay estadísticas que dicen que con 8.300 vive una familia, un docente gana mucho menos. Porque el ministro de Economía dijo que había crecido significativamente la recaudación. Queremos participar de la distribución del ingreso. Queremos plantear, y esto es una línea que se impone a nivel del movimiento obrero en general, más sensible, de las diversas corrientes, que el salario familiar tiene que ser común a todos los trabajadores. O sea, tiene que ser 460 para todos los hijos nacidos en esta bendita patria. No puede haber trabajadores que cobren un salario, no puede haber chicos que cobren 120, otros 200, y otros que cuando llegan a 5.000 lo dejan de cobrar. No, es un derecho que ya tiene que estar planteado como un derecho de la infancia. Claro. Ese sería, tenemos ese planteo, lo planteamos en la provincia, lo planteamos a nivel nacional. Queremos discutir la problemática de la violencia. Las escuelas muchas veces están desbordadas, las escuelas muchas veces están estalladas. Hay una problemática que significa que reclama la creación de equipos interdisciplinarios. Los docentes a veces no podemos más. ¿Qué significa que no podemos más? Que hace falta que acudan trabajadores sociales a nuestra ayuda. ¿Cuántos chicos hay por aula en estos momentos? No, puede haber, hay escuelas que tienen una matrícula más pequeña, puede haber 15, puede haber 20, otras tienen una matrícula de 30, 35. Hay escuelas que necesitan cursos más reducidos porque trabajar, construir un orden pedagógico que tienda a crear condiciones de aprendizaje de esos chicos necesita con grados más numerosos. Por eso también falta la creación de cargos, falta la creación de cargos, falta mucha creación de cargos vinculados a las especialidades. Porque acá siempre se habla de los excluidos y de los incluidos. Los incluidos serían los que están dentro del sistema y los excluidos que están fuera. El problema es que dentro del sistema, dentro de los incluidos, también hay excluidos. Porque si un chico en una escuela del centro, en otro lugar, tiene educación física, inglés, computación, el taller y el otro no tiene la mitad de esa oferta pedagógica que se hace en otro lugar, significa que este es un excluido dentro de los incluidos. Acá tenemos una educación de segunda. Digamos, hay una pobreza, digamos, ese chico está no solo sometido a una pobreza económica, sino corre el riesgo de estar también de vivir una pobreza cultural, subjetiva. Me parece que estos temas queremos discutir con el gobierno. El gobierno debe ser sensible. La zona suroeste creció muchísimo. Ese crecimiento de la zona suroeste obliga a que hay políticas de urbanización, de creación de espacios de juego, que significan crear condiciones para un espacio mucho más habitable, para una sociedad más vivible. Digo, ¿qué hacemos por nuestros pibes? Los docentes estamos dispuestos y lo ponemos el cuerpo. Necesitamos que el Estado también acuda. Y con esto del litoral gas, porque vos empezaste por ese tema, yo quiero decir dos situaciones ahí. Una es la enorme solidaridad de nuestro pueblo. Las reservas de nuestro pueblo, la verdad que en esas situaciones extraordinarias, realmente a uno se le pone, digamos, uno se enorgullece. Y eso activó todas las alarmas, que obligó a que el gobierno tuviera que salir presuroso a muchos lugares a visitar escuelas, donde tuvo que suspender el suministro de gas en algunas de las escuelas, porque había salones, no solo que perdía gas la entrada, donde hay responsabilidad litoral gas, sino que también había salones. Y donde nosotros decimos que el gobierno, cuando empezó a resolver el problema de la calefacción, lo empezó a resolver en muchos lugares mal. ¿Por qué?
Porque la reglamentación, ¿qué dice? Que las estufas, que los aparatos, los artefactos, tienen que tener salida al exterior. No se puede poner pantallas. Y el gobierno en muchas escuelas puso pantallas. Y eso no corresponde. Digo, y ahí no estamos hablando que se va a generar una tragedia, pero sí hay una situación de riesgo para Sin quienes duda, aprenden y para quienes lo hagan. Nosotros queremos que el No se gobierno... puede- la seguridad media no existe. Queremos que el gobierno Sí. tiene que modificar eso. Bueno, yo te agradezco el tiempo. Has sido elocuente y me parece que han quedado algunos temas en el tintero. Me gustaría hablar un poco, yo sé que no hay tiempo, televisión, pero un poco de historia sindical, ¿no? Porque Cuando quieras. está bueno el enfoque y ver, me quedé con esto calentito de qué rol le toca al sindicalismo, cuál es el rol del sindicalismo del siglo XXI. Por eso lo vamos a hacer en un próximo encuentro. Vos pensás que hoy el sindicalismo en la Argentina, más allá de la idea que defendieron, está estallado. Y la crisis es mucho más grande al interior de cada una de estas organizaciones. Entonces, evidentemente hace falta una reformulación que pueda hacer una lectura de este momento histórico. Yo sigo creyendo en la conciencia de clase. Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. Bueno, en eso, después de 20 años seguimos estando de acuerdo en ese punto. Bien, se terminó este primer bloque, terminé de hablar con un amigo del programa y ahora voy a hablar con otro amigo del programa, un guapo. Les digo, un guapo del sur de la provincia de Santa Fe, va a estar aquí en este programa, no les digo quién es, de Villa Gobernador Galvez, les digo. Va a estar aquí con nosotros. Hincha central. Bueno, eso lo abordamos ahora en el próximo bloque.